Buenas noches, mi nombre es Normalidia Mondragón Reyes, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El video es para explicar el tema de relación farmacológica y nutrición de la materia de farmacología. Este es la unidad 1 y la docente es la profesora Selendi García Salas. Vamos a empezar definiendo lo que es un fármaco. Fármaco es un elemento bioquímicamente activo que interacciona con el ser vivo y transforma funciones biológicas para prevenir, investigar y tratar enfermedades. Las interacciones entre fármaco y nutrientes se consideran acciones que ocurren entre ellos mismos, como las que se perjudican la estabilidad o disponibilidad de los componentes de los mismos de los organismos, como efecto de compartir vías comunes. Dichos resultados pueden ser beneficiosos, adversos o inocuos para el ser humano. Se dependerá de tres variables para que actúen estas acciones. La primera es las características del principio activo y las fórmulas farmacéuticas. Vinculación de las propiedades fisioquímicas, la formulación, dosis, actividad farmacológica del medicamento. Esto quiere decir que va a depender mucho de cómo es la composición del medicamento. Me refiero desde su forma, la dosis del fármaco que va a contener para distintas patologías, para hacer, y todo esto se debe a cómo se puede ser absorbido o administrado. La dieta seguida al estado nutricio, valor nutricio de la dieta y el reparto de los nutrientes, la función gastrointestinal, así como sus distribuidas comidas y la forma de administración. Hay fármacos que se deben de tomar junto con los alimentos. Hay otros que no se deben tomar junto con los alimentos. Hay algunos que se pueden tomar algunos fármacos juntos y otros que deben ser separados. Otros antes de los alimentos y otros después del alimento. Las comidas deben de ser equilibradas, deben de tener como horarios fijos para evitar muchas cosas, porque hay muchos alimentos que son como ácidos y provocan gastritis o así, o dolores estomacales, pero por la acidez. Entonces, para evitar eso se deben corregir los horarios de la comida. Situaciones fisiopatológicas del paciente. Dependerá de las características individuales de los pacientes, como la edad, el sexo, perdónenme, herencia genética, la posición fisiopatológica del paciente y su estado nutricio. En pocas palabras, es la historia clínica del paciente. Existen vías de acceso de los fármacos, cómo son o cómo consumimos nosotros estos fármacos. Existen las que son enterales, que son las orales, las sublinguales, que son de absorción pequeña, pero con acción rápida. Se utilizan con pacientes que tienen mucho dolor, que es esta parte de aquí. Y las de recto, que se ve, como su nombre lo indica, son administradas por el recto y sobre todo son para pacientes con vómito o con inconscientes o en el caso de algunos niños para bajarles la fiebre, bebés sobre todo, porque ellos todavía no saben cómo deglutir o absorber los medicamentos. Existen las parenterales. El medicamento atraviesa las capas de la piel a través de agujas. Está la interdérmica, la subcutánea, la intramuscular y la venosa. Todos estos son de absorción rápida, o sea que más rápido llega el medicamento al torrente sanguíneo y más rápido llega a su órgano diana, que es donde va a actuar para aliviarlo. Otras vías puede ser inhalado por las fosas nasales, por el ojo, intraósea, por el oído y tópica. Estas son de acciones
rápidas también se podría decir, pero son aisladas, o sea, son solamente en lugares específicos del cuerpo donde se pueden absorber. ¿Qué es un mecanismo de acción? El fármaco circula por la sangre a través de membranas de las células para llegar al núcleo. Las células se comunican unas con otras a través de mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos se unen a proteínas receptoras en la superficie celular o en el citoplasma o en el núcleo. Las enzimas cumplen con un papel importante en el mecanismo de los fármacos. Los fármacos actúan a nivel molecular, celular y tisular. Para que cumplan su acción, los fármacos deben de tener dos propiedades, propiedades. La afinidad, que es la disposición de unirse con el receptor específico, y la eficacia, que poseen los fármacos cuando ya estén unidos al receptor. Gracias a estas cualidades, los medicamentos se clasifican en agonistas, que reúnen las dos características, afinidad y eficacia. Ejemplo, acetilcolina, histamina, morfina y fenletrimina. Los antagonistas suelen presentarse una característica, afinidad, y bloquean la activación del fármaco agonista. Ejemplo, la dopamina. Estas acciones se van a clasificar en específicas e inespecíficas. Las acciones específicas son fármacos que actúan por carga eléctrica, se dan en células cargadas eléctricamente. Fármacos que actúan por propiedades osmóticas, retienen agua en el intestino y los riñones, son diuréticos y laxantes. Fármacos que son agentes quelantes, tienen enlaces covalentes y se unen al DNA, pero no lo duplican. Acciones inespecíficas, que no ejercen sobre estructuras precisas, altera propiedades fisicoquímicas y altera la función biológica de los medicamentos. Metabolismo de los fármacos. Se refiere más que nada a la biodisponibilidad. Esta se, ¿cómo se dice? Se clasifica en dos fases. La fase de oxidación y reducción. La relación de los fármacos con la nutrición se va a depender siempre del estado nutricional del paciente. Participa las enzimas y proteínas, y si los niveles de ambos son inadecuados, dificultará esta acción. Al entrar el fármaco al organismo, se metaboliza por sistemas enzimáticos. Este proceso sucede en el hígado y en menor proporción en el riñón, pulmón, intestino, glándulas suprarrenales y tejidos. Se divide, como ya les había dicho, en la fase de oxidación y reducción, y se rompe, que es donde se rompe en moléculas pequeñas. Hay una inactivación, una conversión de un producto inactivo o activo, otra conversión de un producto inactivo a activo, de una conversión de un producto inactivo a activo. El otro punto es conversión de un producto activo a otro activo, y puede ser como fuentes terapéuticas. Y conversión de un producto activo a otro activo, que puede resultar tóxico. En la fase 2 se une un sustrato endógeno, aumentando su tamaño y modificación. Presente en alimentos insectos y puede, en la fase 2 es la conjugación de esta, pero también se une con un sustrato endógeno para aumentar su tamaño. Esto da como resultado, o se puede modificar esto a través de contaminantes que están presentes en los alimentos, como los insecticidas que inhiben enzimas biotransformantes, o como la flora intestinal, que metaboliza fármacos cuando, cuando es inadecuado el equilibrio de agua y eh, probióticos, prebióticos y fibra.
hacen que se lleve a cabo el metabolismo en forma incorrectamente. Y las dietas y los hábitos alimenticios, que influyen en la capacidad de la participación enzimática. Esto pues ya lo habíamos visto. Si nosotros tenemos así como unos malos hábitos alimenticios, pues va a haber algunas enzimas que van a trabajar más que otras, entonces por lo mismo no se van a absorber bien los fármacos. El apne es la ruta que sigue los fármacos desde que son administrados y significan que es la liberación, el apne, perdón, es la descripción o las siglas de la liberación, absorción, distribución, metabolismo y inscripción. En la liberación interviene el pH, la motilidad y secreciones gastrointestinales, que se ve afectado por presencia de alimentos. En la absorción, de presencia y cantidad de contenido de alimentos en el tracto gastrointestinal que circula en dos formas, libremente y unida a proteínas plasmáticas. La distribución dependerá de la liposición, el grado de ionización y su grado de unión a las proteínas plasmáticas. Eso quiere decir que va a depender mucho si el medicamento es liposoluble o no es liposoluble, ya que los liposolubles se absorben más rápidamente que los hidrosolubles. Metabolismo. Se lleva a cabo en el hígado que cuenta con ioenzimas como el citromo P450, que es el responsable de la biotransformación del 50% de los fármacos. Y la excreción. Los alimentos pueden modificar el pH de la orina y alterar la eliminación de fármacos por esta vía. Como nutriólogo debemos aconsejar a nuestros pacientes los horarios adecuados para el consumo de medicamentos y de alimentos. Pueden tomarse algunos alimentos juntos, otros pueden ser antes de los alimentos y otros después de los alimentos. Pueden combinarse la toma de dos medicamentos al mismo tiempo y hay algunos que deben de ser en horarios distintos. También debemos conocer la anatomía y fisiopatología del cuerpo humano y tener acceso a la historia clínica del paciente para proporcionar planes alimenticios adecuados dependiendo de su patología y su estado de salud, tanto nutricional como en general. Eso sería todo. Muchas gracias.